¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo estamos? El día de hoy, dentro de los temas de física, vamos a revisar lo que es el movimiento parabólico. Para este punto, con el profesor ya has de haber trabajado o ya has de haber hablado de cuáles son sus características y algunas consideraciones que se toman en cuenta para estudiar el movimiento. Aquí voy a hacer énfasis en algunas cosas que necesito para empezar a determinar variables dentro de este movimiento. La primera cosa, el movimiento es parabólico, ¿por qué? Porque fíjate la trayectoria. Cuando tú lanzas un cuerpo de esta manera, la trayectoria del cuerpo forma una parábola. Entonces de ahí viene este nombre. Esta figura se llama parábola, ¿no es cierto? Ahora, el movimiento tiene entonces el nombre de movimiento parabólico por la trayectoria. Primera cosa. Segunda cosa, es un movimiento en el que se manejan dos dimensiones. Se maneja el plano horizontal y al mismo tiempo se maneja el plano vertical. Entonces el movimiento en su trayectoria se mueve en sentido horizontal y también simultáneamente se mueve en sentido vertical. Eso es importantísimo que te des cuenta para poder entender el movimiento e ir realizando cálculos en esto. Bien, entonces, toma en cuenta esto. Yo me manejo plano horizontal, o sea, el cuerpo se mueve en este sentido, pero también manejo plano vertical. El cuerpo se mueve en este sentido, ¿sí? Primero va hacia arriba y luego va a bajar. En el plano horizontal, el movimiento no experimenta, o mejor dicho, el cuerpo no experimenta cambios de velocidad. Por ende, en el plano vertical me voy a manejar con movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. Variables, velocidad, distancia y tiempo. En el plano vertical, yo voy a trabajar un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? En el movimiento vertical, acuérdate que influye esta constante, la gravedad, que tiene un valor de 9.8 metros segundo al cuadrado. Entonces, como hay gravedad en el plano vertical, hay aceleración en el plano vertical, entonces el movimiento es de este tipo. Y aquí manejo variables como la velocidad, que se divide en velocidad inicial y final. También trabajo lo que es la gravedad, ya te dije, un valor constante, trabajo el tiempo y trabajo el desplazamiento vertical. ¿Cómo asocio estas cinco variables de aquí, por decirlo así? En las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado y más específicamente en las ecuaciones que utilizamos en el movimiento vertical. Entonces, cuando yo analice el movimiento en horizontal, trabajo solamente movimiento rectilíneo uniforme. Cuando yo analice el plano vertical, yo voy a trabajar las ecuaciones que tienen que ver con el MRV. ¿Listo? Primera parte, espero que te haya quedado claro. Y ahora sí vamos ya a entrar a la determinación de variables. Espérame un momento, por favor, no te vayas. Bien, chicos, vamos al primer planteamiento, el primer tipo de ejercicios que tienen que ver con este movimiento, que es lo más básico y lo más sencillo. No es difícil, pero sí tienes que concentrarte bien para que vayas viendo qué debes ir haciendo para ir sacando variables. En primer lugar, vamos a suponer que yo tengo este cuerpo ubicado en el punto A y lo lanzo en este sentido. Va a llegar acá hasta el punto B. Porque el cuerpo baja, ya te dije hace un momento, por acción de la gravedad. Entonces, en primer lugar, por el impulso que se le da, el cuerpo sube y luego va a empezar a bajar. Bien, una cosa importante, la velocidad con la que parte el cuerpo nunca va a ser cero, nunca. ¿Sí? En este tipo de movimiento siempre va a haber una velocidad inicial que es diferente de cero. ¿Sí? Y aparte voy a tener para este tipo de problemas, para este tipo de ejercicios, un ángulo de inclinación con respecto al suelo. ¿Ya? Este ángulo de inclinación puede ser
de varios, puede tomar diferentes valores, 1, 2, 3, 10, 20, 45, etc. ¿Sí? Igual, acuérdate lo que te dije, siempre va a haber una velocidad inicial, porque eso es lo que le va a dar el impulso al cuerpo para que tenga su movimiento. Ahora, ¿qué es lo que por lo general se pide como variables en este tipo de ejercicios? Se pide, por ejemplo, la altura máxima. La altura máxima obviamente es el punto más alto que hay en la trayectoria con respecto al suelo. Entonces, la distancia desde el suelo hasta el punto más alto donde llega el cuerpo, eso se conoce como altura máxima. Y eso es lo que vamos a calcular. También se suele determinar el tiempo de recorrido, o sea, cuánto se demora el cuerpo en ir de aquí hasta acá. Esa es otra cosa que se busca en este tipo de ejercicios. Y también se busca o se suele pedir el alcance máximo representado como Xmax. ¿Qué es esto del alcance máximo? La distancia que hay desde el punto de partida hasta el punto donde el cuerpo retorna al suelo. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, el alcance máximo es plano horizontal, la altura máximo plano vertical y el tiempo hay que tomar en cuenta que es el mismo, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Entonces, el tiempo que tarda el cuerpo en llegar de aquí a acá es el mismo tiempo que tarda el cuerpo en llegar de aquí a acá, en sentido vertical, en sentido horizontal. ¿Listo? Bien, ahora sí, con esa explicación, con esa introducción, vamos a trabajar con valores iniciales para ir encontrando estas variables. Vamos en primer lugar a poner un valor de velocidad inicial. Vamos a suponer que este cuerpo salió con una velocidad de 50 metros por segundo y que el ángulo de inclinación con el que se lanzó es de 60 grados. Vamos a suponer nada más, ¿no? Bien, entonces con estos valores yo puedo ir sacando ya lo demás. Ahora, fíjate en esto. Te dije que hay un movimiento en horizontal que es independiente al movimiento o a lo que sucede en el plano vertical. En horizontal trabajamos MRU y en vertical trabajamos MRV. Lo primero entonces que debemos hacer para trabajar este tipo de movimiento es obtener la velocidad inicial en el eje X en el plano horizontal y la velocidad inicial en el eje Y en el plano vertical. Eso es lo primero que debemos hacer para este tipo de movimientos. Y para eso, para obtener cuál es el valor de la velocidad en el plano horizontal y el valor de la velocidad inicial en el plano vertical, vamos a realizar una descomposición. ¿Ya? O sea, voy a descomponer el valor de esta velocidad para obtener el valor de la velocidad inicial en vertical y el valor de la velocidad inicial en horizontal. ¿Ya? Bien, ¿qué hago? Pon atención, concéntrate. Para poder obtener valor de velocidad inicial en el eje horizontal, velocidad inicial en X, y obtener el valor de la velocidad inicial en el plano vertical, velocidad inicial en Y, vamos a trabajar con lo que es la trigonometría. Ojo, esto de aquí, esta flecha, representa el valor de la velocidad inicial, que es de 50 metros por segundo. La velocidad, acuérdate, en un momento yo te había dicho que es una magnitud vectorial, es decir, tiene módulo, tiene un valor, tiene dirección, que es el ángulo, y tiene un sentido, es decir, de dónde hacia dónde va el movimiento, hacia dónde va la velocidad. Entonces, tomando en cuenta que esto de aquí viene a ser un vector, yo puedo sacar los componentes del vector, el componente vertical y el componente horizontal, que es lo que vamos a trabajar en este momento. Aquí, si tú te fijas, se forma un triángulo rectángulo. Rectángulo porque aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, ojo,
Para encontrar el valor de esto y esto, hay que tomar en cuenta que este triángulo tiene hipotenusa, que tiene este valor, y dos catetos. Aparte, un ángulo de referencia, que es el que tenemos aquí, de 60 grados. Para poder encontrar valor de esto y valor de esto, en base a este ángulo, vemos que la velocidad inicial en Y es el cateto opuesto a este ángulo. Es el cateto que está al frente de este ángulo. La velocidad inicial en X viene a ser el cateto adyacente, ¿sí? Es el lado o el cateto sobre el cual cae el ángulo. Y esto acuérdate que es la hipotenusa. Muy bien. Vamos entonces primero a encontrar el valor de velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y es el cateto opuesto al ángulo de 60 grados. Funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente. Las tres primeras funciones que has de haber aprendido ya, ¿no es cierto? El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Para encontrar el valor de velocidad inicial en Y, o sea, el componente vertical de esta velocidad, yo, fíjate, puedo trabajar con la función seno, con la función tangente. Ahora, el seno del ángulo yo podría sacarlo porque tengo el valor del ángulo. En la calculadora podría obtener este valor. La hipotenusa es el valor que tengo aquí. Entonces yo sí tengo este valor. Entonces yo podría trabajar tranquilamente con esta función para, luego del despeje, poder obtener el valor del cateto opuesto, que viene a ser la velocidad inicial en Y. ¿Sí? Despejando esto, nosotros tenemos, vamos a borrar esto un ratito, acá vamos a poner seno del ángulo, es igual al cateto opuesto, que es la velocidad inicial en Y, sobre la hipotenusa, que es el valor de la velocidad inicial. Despejando entonces esto, me queda velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo. Y en ese momento, aplicando ya los valores, reemplazando los valores, tendría cuál es el valor de este componente, del componente vertical de la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, fíjate, para poder empezar a calcular las variables, lo primero que vas a hacer es la descomposición de la velocidad inicial, y para esto vas a aplicar esta ecuación. Velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial, o sea, la hipotenusa, multiplicado por el seno del ángulo. ¿Está entendido? Creo que sí, pero si es que no, pregúntale al profe cualquier cosa. Ya volvemos luego para lo que sigue. Bien, chicos, ahí tenemos entonces la expresión para encontrar el componente vertical de la velocidad. Primer paso para empezar a encontrar las variables. Ahora, ¿qué me falta? El componente horizontal, el componente en el plano o en el eje X. ¿Sí? Ahora, esto de aquí es el cateto adyacente sobre el cual cae el ángulo en este triángulo. Y fíjate, en la función coseno está presente el cateto adyacente. ¿Tenemos el ángulo? Sí, coseno de 60, entonces yo podría obtener este valor. ¿Tenemos la hipotenusa? Sí, tenemos el valor de la velocidad inicial. Entonces, despejando, yo podría encontrar el cateto adyacente. Ahora, esto, poniendo la simbología de acá, velocidad en X, velocidad inicial y el ángulo, me quedaría de esta manera. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que es la velocidad inicial en X, sobre la hipotenusa. Despejo y me queda la velocidad inicial en X es igual al coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa, que es la velocidad inicial, o sea, este valor de aquí. Listo, chicos. Entonces, ahí está. ¿Cómo yo inicio
el proceso para encontrar las variables descomponiendo al vector velocidad inicial. La velocidad inicial en y, o sea, el componente vertical, es igual al valor de la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo. Mientras que el componente vertical es igual al coseno del ángulo, coseno de 60, multiplicado por la velocidad inicial, que es de 50 metros por segundo. Lo que nos resta en este momento, ¿qué es? Es ubicar, o mejor dicho, reemplazar valores de velocidad inicial, del ángulo, calcular, y con eso ya obtenemos nuestra primera parte, o hacemos la primera parte del ejercicio. Listo, chicos, veamos cómo te va con eso. Listo, chicos, continuando con el proceso en el que estábamos buscando las variables, ya una vez con los componentes de la velocidad inicial encontrados, vamos a proceder a calcular la altura máxima. Ya. Aquí tienes que darte cuenta, aquí tienes que concentrarte. ¿Por qué? Porque la altura máxima es un componente que tiene que ver con el plano vertical, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, yo debo trabajar los datos que tengo en el plano vertical. ¿A qué me refiero? Tú tienes velocidad inicial. Ojo, no es 50. Este valor no es. ¿Por qué? Porque ese era el valor del vector velocidad. Pero como vamos a trabajar solo el plano vertical, yo debo trabajar solo con el componente vertical de la velocidad, que es lo que encontramos. Para esto es lo que descompusimos al vector velocidad, para trabajar por separado plano vertical, plano horizontal. Bien, ahora, entonces el vector velocidad inicial, o mejor dicho, la velocidad inicial en el eje Y es esto. ¿Listo? Vamos a encontrar la altura máxima, o sea, vamos a llegar al punto más alto. Por ende, la velocidad final, 0. Porque en el punto más alto, en el plano vertical, en movimiento vertical, el cuerpo se detiene por un instante, acuérdate eso. Por ende, velocidad en este punto, en vertical, 0. En vertical, no en horizontal. Porque en horizontal el cuerpo se sigue moviendo, no se detiene, pero se detiene cuando estamos analizando el movimiento vertical. ¿Qué más tengo? Gravedad, no te olvides. Es un dato que me ayuda en el movimiento vertical, es constante. Y como el cuerpo está subiendo en primera instancia hasta aquí, le trabajamos negativo. O sea, fue la recomendación. ¿Y tengo algo más? No tengo más. Entonces vamos a encontrar la altura máxima con estos tres valores. ¿Cómo la encuentro? Ojo, fórmulas de MRV. Me sirve esta. ¿Por qué? Porque tengo esto, ojo en Y, ¿sí? Tengo la gravedad y con eso podría encontrar la altura. Vamos reemplazando valores. Esto es 0. Esto es 43.5 al cuadrado, ¿no? Y 2 multiplicado por 9.8 y esto por la altura. Resolvemos. 43.5 al cuadrado, déjame ver en la calculadora. Listo, chicos. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Esto al cuadrado me da este valor. 2 por 9.8, 19.6. Y ojo, hace un momento me olvidé. El signo de la gravedad, menos 9.8. Ojo, más por menos me va a dar menos. Esto multiplicamos por la altura. Hay que despejar la altura. Entonces, si nosotros despejamos la altura, me va a quedar esto que está sumando, porque esto está con signo positivo, pasa a restar. 1892.25. Y esto que está dividiendo está multiplicando, pasa a dividir. Con todo y signo, ¿no? Menos 19.6. Y haciendo esta operación nosotros obtendríamos la altura máxima. ¿Listo? Ese trabajito te lo dejo a ti, simplemente haz la división y obtén la altura máxima. Entonces, no te olvides, ¿no? Primero, descomposición de vectores.
Luego, si es que el objetivo es sacar la altura máxima, trabajo con esta ecuación del MRV, reemplazo valores, despejo la altura y con eso yo ya tendría. No es el único modo, pero es uno de los modos que yo te puedo sugerir. Pero de ahí si tú te acomodas con otro método o otra forma de trabajar, no hay ningún problema. Listo chicos, volvemos para el cálculo del tiempo. Listo chicos, seguimos con el ejercicio. Si es que hiciste bien el cálculo y yo no me equivoqué, entonces la altura máxima desde el suelo hasta el punto más alto del recorrido es de 96.54 metros aproximadamente, ¿no? Aquí, bueno, los decimales pueden variar un poquito dependiendo de con cuántos decimales estés trabajando todas tus respuestas o cómo estés haciendo los cálculos, ¿sí? Pero no debe diferir mucho tampoco de este valor. A continuación, recomendación, calcular el tiempo. Recomendación mía. Puedes calcular las cosas en el orden que tú desees. Recomendación mía, primero calcular el tiempo. Sobre todo de la forma como yo estoy trabajando. Tiempo total de recorrido. Para esto, tomar en cuenta lo siguiente, algo que algunos de ustedes ya sabían en el movimiento vertical. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. O sea, lo mismo que se demora en subir hasta un punto, demora en bajar hasta la misma altura de donde salió el cuerpo. No te olvides de eso. Tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Siempre. Bien, ¿cómo calcular entonces el tiempo total? Vamos a tener que calcular, el tiempo de subida y luego le sumamos el mismo valor porque es el mismo tiempo. ¿Ok? Entonces ahorita nos enfocamos solamente en esta parte de la trayectoria. De aquí hasta acá, ¿cuánto se demora? Como voy a trabajar en el plano vertical, ¿sí? Voy a seguir trabajando en el plano vertical, trabajo valores del plano vertical. Tengo la velocidad inicial, que sería 43.5. Tengo la velocidad final, que sería 0. Tengo la gravedad, que es 9.8. Y ojo, negativo. Y también tengo ya ahorita la altura máxima. Entonces ahorita tengo varias posibilidades para emplear una ecuación. Por la comodidad y por la facilidad que me va a dar, yo voy a trabajar ahorita con esto. ¿Ya? Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Esa voy a emplear ahorita. ¿Sí? Porque para mí es la más sencilla de manejar para este caso. Tengo que trabajar el tiempo. Entonces despejo. Pero primero reemplacemos valores. Velocidad final 0. Inicial 43.5. Más menos 9.8 por tiempo. ¿Por qué menos? Porque estamos trabajando en subida. Negativo. Ahora, reemplazamos valores, o mejor dicho, resolvemos 43.5 más por menos 9.8 por el tiempo. Despejando, ojo, esto está positivo, pasa a restar. Menos 43.5 sobre, esto está multiplicando, pasa a dividir. Con todo y signo, menos 9.8. Esto es el tiempo. Entonces tú ahorita realizas este calculito y con eso ya tienes, ojo, tiempo de subida. Cuando ya saques este tiempo, tienes que duplicar ese tiempo porque tienes que también trabajar el tiempo de bajada, que es el mismo. Y con eso tienes la respuesta. Empieza a trabajar. Dale, avancemos con el ejercicio. Listo muchachos, estamos terminando este primer tipo de ejercicios dentro del movimiento parabólico y vamos al cálculo del alcance máximo, o sea, la distancia que hay de aquí a acá en horizontal. Ojo, ahorita ya vamos a trabajar plano horizontal, entonces ya no trabajo MRV, trabajo MRU, velocidad constante. ¿Listo? Entonces, en el plano horizontal voy a trabajar la velocidad inicial en X. O sea, este valor. ¿Sí? Ya no este, porque esto era cuando trabajaba en plano vertical y tampoco 50, como era la velocidad inicial o el vector velocidad inicial. ¿Sí? Solamente, o mejor dicho, en este caso trabajo la velocidad en el plano horizontal, que es 25. Necesito la distancia, o sea, la d. Eso es x max prácticamente. ¿Y el tiempo cuánto es? Ojo chicos, ahí está el tiempo.
8.9 segundos. Pero, profe, ¿eso les calculó en el plano vertical? Sí, el tiempo en el plano vertical es el mismo en el plano horizontal, porque los dos movimientos van simultáneamente, o el movimiento va simultáneo en los dos planos. Entonces el tiempo que tarda en viajar verticalmente también tarda en viajar horizontalmente. Entonces trabaja lo mismo, 8.9 segundos. Bien, entonces distancia. Acuérdate que la velocidad es igual distancia sobre tiempo en el MRU y por ende la distancia es igual velocidad por tiempo. Lo que tengo que hacer es reemplazar valores. 25 por 8.9. Y con eso tú obtendrías el valor de la distancia y con eso se acaba. Recapitulando entonces, un ejercicio de este tipo, donde el cuerpo se lanza desde el suelo y llega al suelo nuevamente, a la misma altura del suelo, cuando tienes una velocidad inicial y un ángulo de inclinación, para calcular el resto de variables, descompones el vector al vector velocidad inicial, utilizando funciones trigonométricas. Luego, para sacar la altura máxima, trabajo en el plano vertical, obviamente, con las fórmulas del MRV, ya viste cuál. Luego, para sacar el tiempo, te acuerdas que tiempo de subida es igual al tiempo de bajada y calculas en primer lugar el tiempo de subida con la ecuación que te recomendé. Y por último, para el alcance máximo, para la distancia horizontal que va a recorrer, trabajas el tiempo que calculaste y también la velocidad, el componente de la velocidad inicial en X. ¿Listo? Concentrados, chicos, por favor, todo el proceso que se hizo debe estar con gráfico, con cálculos, con datos, bien ordenadito, y eso vas a tener que enviar al aula virtual como evidencia de tu trabajo. Y para la próxima clase, ven repasando esto para una evaluación. ¿Listo? Ahí nos vemos y si es que tienes preguntas, me las haces por el chat. Chao, chicos.